Buen día. En este video vamos a tratar de explicar de una forma sencilla, clara y despacio el tema número 2 del contenido programático de Ciencias 3. Dicho contenido nos dice lo siguiente: identificación de las propiedades físicas de los materiales. Eso es lo que vamos a explicar. Y nos marca tres propiedades: las propiedades cualitativas, las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Dicho contenido programático también tiene tres aprendizajes esperados o fundamentales. En este video vamos a explicar el primero, que dice: clasifica diferentes materiales con base a su estado de agregación e identifica su relación con las condiciones físicas del medio. ¿Qué nos da a entender? Que al terminar el tema de explicar, ustedes, los alumnos, van a tener la facilidad para poder clasificar los estados de agregación que existen en la naturaleza. Y que no nada más eso, puesto que algunos ya los conocen, pero van a saber ahora sí, de una forma más clara, cómo se forma, a qué se debe, qué procesos intervienen. Y todo esto se debe a que hace mucho tiempo se empezó a hacer estudios e investigaciones acerca de los gases. Dichos científicos que logran estos estudios es James Clerk Maxwell y otro más es Ludwig Boltzmann. Estos dos científicos nos dan la base de la teoría cinética molecular, que es la que explica cómo está constituido la materia. Y al entender eso, podemos nosotros conocer y establecer el porqué de los estados de agregación de la materia que conocemos en la naturaleza. Dicha teoría es importantísima. Se apoya en algunos postulados que dicen y explican lo siguiente: la materia, toda la materia que hay en la naturaleza, está formada de partículas que son átomos y moléculas, y que esas partículas que forman la materia que conocemos están en constante movimiento, dichas partículas. Fíjense nada más la gran explicación de esos científicos. Conocemos pedazos de madera, pedazos de aluminio, pedazos de fierro, y ahora con esa teoría podemos explicar que están formados por átomos y moléculas, y que estas que lo forman están en constante movimiento, son dinámicos. Y también explican y nos dan a conocer que cuanto mayor es la temperatura, mayor es el movimiento de ellos. La teoría cinética molecular es la base para la explicación de la materia y los estados de agregación. Nosotros conocemos normalmente tres estados: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Esos tres estados
son comunes en nuestra vida cotidiana. Los tocamos, los palpamos, los vemos, los manejamos, los estados sólidos, los estados líquidos, los conocemos, los utilizamos, y el estado gaseoso que podemos percibir en la naturaleza. De los tres estados que hemos mencionado, sólido, líquido y gaseoso, a lo mejor ustedes escucharán algún comentario de que hay otros estados, como el estado plasmático o el plasma como lo conocemos, ¿sí? O el estado de Bose-Einstein o condensado como le llaman. Pero para nuestro estudio del contenido programático vamos a tocar los primeros tres estados que ustedes conocen: el sólido, el líquido y el gaseoso. Vamos a empezar con el estado sólido. En esta imagen y en esta pequeña presentación del estado sólido, podemos observar que las moléculas que lo forman están unidos, que hay algo que permite que se unan dichas moléculas, que sus espacios entre una molécula y otra son reducidos. Así que el estado sólido, vamos a presentar algunas características. Como se había mencionado, sus moléculas están fuertemente unidas. Es que existe una fuerza llamada cohesión o una fuerza de atracción. La cohesión es la fuerza que trata de mantener unidas todas las moléculas. Esa fuerza de cohesión jala a las moléculas para que se unan entre sí, y en el estado sólido eso sucede. Por eso es que las moléculas no tienen espacios intermoleculares muy amplios. Estas no chocan entre sí. Estas únicamente realizan un movimiento vibratorio. ¿Debido a qué? A que no hay espacio entre una molécula y otra. Son pequeños. Y como se explicó, esto permite que la energía cinética de las moléculas de los cuerpos sólidos no choquen. Si una molécula vibra, permite que su energía cinética sea transmitido a otra molécula por el proceso de vibración, ya sea con la molécula de arriba, de abajo, la de enfrente o la de atrás. Así es como ellos generan la energía cinética en los cuerpos sólidos. Prevalece la fuerza de cohesión que la de repulsión. Ya se mencionó que la fuerza de cohesión es la que va a unir las moléculas, es la que va a atraerlas. Y la fuerza de repulsión es la que va a permitir que se alejen, que se distancien una molécula de otra. Bueno, en el estado sólido, las moléculas se pegan unas a otra y sus espacios son demasiado reducidos, y precisamente por eso los cuerpos sólidos
presentan esta característica. Además de eso, como ya lo habíamos dicho, chocan entre sí, pero no lo hacen nada más y únicamente van a vibrar. No hay espacios para que puedan realizar ese proceso de que una molécula vaya a chocar con otra. Los estados sólidos presentan forma y volumen definido. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los sólidos tienen una forma definida. Si ustedes agarran una varilla, pues es la forma misma de este pedazo de materia. Si ustedes observan también madera, un pedazo de madera, esa es la forma que tiene. Si nosotros observamos una esfera de unicel, tendrá esta forma, este pedazo de materia. Quiere decir que el estado sólido va a presentar en la naturaleza una forma y un volumen definido. Algunos sólidos, no todos, aquí hay que hacer una aclaración, tienen algunas propiedades, pero únicamente algunos sólidos. Tienen la propiedad de ser dúctiles. ¿Qué quiere decir dúctiles? Quiere decir que se pueden hacer hilos, alambres, ¿sí? ¿Como cuáles materiales conocemos? Como el cobre, como el fierro, que se hacen alambres para la utilidad de nosotros. Pero no todos los sólidos, ¿eh? Se dice también que pueden ser maleables. ¿Qué significa maleables o qué entendemos? Maleables quiere decir que solamente algunos sólidos se pueden hacer láminas. Nosotros conocemos las láminas de aluminio que se venden. Y en las mesas de billar, abajo del paño, existe una pequeña lámina de plomo para que pueda correr adecuadamente las bolas de billar. Vean la capacidad que tienen algunos sólidos. Y otros presentan la propiedad de elasticidad, de alargarse debido a una fuerza y que después de que se termine esa fuerza, regresan a su estado original. Como una liga que utilizamos y otros productos. Además de esas propiedades, presentan la propiedad de dureza. ¿Qué entendemos por dureza? Es la resistencia que tienen los sólidos de ser penetrados. Y lo podemos ver y entender fácilmente con estos dos ejemplos. Queremos hacer un orificio en el pedazo de madera y en la varilla por medio de una broca. Sí se va a lograr, sí se va a poder hacer. Pero uno de los dos pedazos de materia va a ser más difícil hacer ese orificio en relación con el otro. ¿Qué quiero decir? Que su dureza es más blanda, se puede penetrar más fácilmente que otro, y eso se debe a la formación química de los átomos y moléculas que lo forman. Hay otra propiedad que se llama tenacidad y que tienen los cuerpos. Yo aquí nada más les voy a presentar el cobre, el alambre de cobre. Pero podemos traer la varilla
Y puedo traer un pedazo de alambrón. La tenacidad es la resistencia que tienen los sólidos de ser doblados, como en este caso el alambre de cobre, que se puede doblar fácilmente. ¿Sí? En cambio, la varilla sí se va a doblar, pero se tienen que utilizar otros instrumentos para poder lograrlo. Esa es la tenacidad, la resistencia que tienen algunos sólidos de ser doblados, ¿sí? O deformados. Y por último, vamos a ver dos propiedades que solamente también algunos sólidos lo presentan. El magnetismo. El magnetismo es la propiedad que tienen algunos sólidos únicamente, de ser atraídos o atraer ciertas sustancias, como los imanes. Aquí lo podemos ver. No todos los sólidos tienen esa propiedad, únicamente unos cuantos. Y para terminar, las características y propiedades de los sólidos, tenemos la aleabilidad. ¿Qué es la aleabilidad? Es la propiedad de algunos sólidos de poder mezclarse con otros y formar una aleación. Conocemos varias aleaciones en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, los soldadores utilizan el bronce. El bronce está formado por cobre y estaño. Y esto hace que esa soldadura sea un poco más resistente. Otro ejemplo tenemos las amalgamas que se utilizaban con anterioridad los dentistas para taparnos ciertos orificios en las piezas dentales. Se utilizaban varios elementos. Uno de ellos era el mercurio. Podía ser con plata o podía ser con otro elemento. Pero se dieron cuenta que estas aleaciones, en algunos casos, utilizando el mercurio, eran tóxicas. Y ahora ya no es muy común eso. Otro ejemplo de aleaciones es el latón. El latón se utiliza en tuberías, en puertas que actualmente conocemos y que utilizamos. Se pone la madera y se hace una lámina de latón y se cubre dicho tramo de madera. Pero el latón está formado por cobre y zinc. Y como verán, los estados sólidos pueden tener otras propiedades, otras características que a lo mejor no hemos mencionado, pero son las más comunes. Ahora sí, tenemos la certeza de decir, este es el estado sólido y se formó por este tipo de disposiciones de sus moléculas, por este tipo de espacios reducidos que tiene, por esta fuerza que es la que prevalece en ellas. Su energía cinética, cómo se transmite, cómo es su forma, cómo es su volumen y demás propiedades. Y ahora vamos a presentar y a explicar el estado sólido como lo ven ustedes en la imagen. Esas pequeñas moléculas o esas pequeñas representaciones en la imagen es que están separadas las moléculas. Aquí les vamos a presentar una parte de una maqueta representativa del estado líquido. Podemos observar que la distancia que hay entre una molécula y otra es muy amplia. ¿Pero qué es un líquido?
se dice que los líquidos se consideran el estado intermedio entre un sólido y un gas. Y que sus espacios, como anteriormente lo estábamos explicando, son amplios, debido a que hay una moderación, hay un equilibrio de las fuerzas de cohesión y repulsión. Recordar que ya las hemos mencionado. La fuerza de cohesión es la que permite que se unan las moléculas en la materia, y la fuerza de repulsión es la que permite que se alejen. Por eso los líquidos presentan características como cuáles. Los líquidos tienen un volumen definido, pero la forma que adquieren por la estructura y disposición de las moléculas, su forma no siempre va a ser la misma. La forma puede variar. Su forma va a adquirir la forma del recipiente que lo contiene. Si cargamos una cantidad de agua en una cubeta, pues va a tener esa forma. Si lo hacemos en un vaso, esta es la forma que va a tener. Si lo tenemos en un balón que está hueco en el centro, pues va a adquirir la forma del balón. Y los líquidos, por eso, no se les puede ubicar con una forma específica. Es decir, todos los líquidos van a tener esta forma. No, va a ser muy diferente. Otra característica es que sus puntos de ebullición son diferentes. No porque los dos son líquidos, como el agua y el aceite, quiere decir que los dos, su punto de ebullición va a ser a la misma temperatura. No es cierto. Y los demás líquidos también, cada uno tiene un punto de ebullición específico, por eso se dice que es variable. Tienen viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Se dice que es la rapidez con que se puede desplazar un líquido a través de un tubo o de un objeto. Y dependiendo de las características del líquido, su desplazamiento puede ser mayor o menor. No es lo mismo y no es tan rápido o tan despacio, que nosotros podemos poner como ejemplo la miel, el aceite, el champú y el agua. Y los vamos a vaciar a cada uno de ellos en un tubo y vamos a observar cuál se desplaza más rápido, más fácilmente. Pero eso se debe a lo anteriormente explicado, su constitución química de dicho pedazo de materia, que en esta ocasión es un líquido. Por eso es que los líquidos tienen esta propiedad. A los líquidos y los gases se les llama fluidos. ¿Qué significa? Que pueden fluir, que se pueden desplazar a través de tubos. De ahí viene la palabra fluido. Pero eso se les llama exclusivamente a los gases y a los líquidos. Los líquidos son muy pocos compresibles, o sea, no se pueden comprimir. Es mínimo su reducción de volumen o casi imperceptible. Lo que puede pasar que esa fuerza que se aplica externamente por la presión que se ejerce puede romper las paredes. Por eso se dice que los líquidos no se pueden comprimir. Y el último estado, el estado gaseoso. Sus moléculas
están separadas. La fuerza de repulsión es mayor que la de atracción o de cohesión. Recordar, la fuerza de cohesión une, la fuerza de repulsión aleja. ¿Qué quiero decir? Que los gases, en este estado, sus moléculas están completamente separadas. Sus espacios intermoleculares son los más amplios de los tres estados, o casi inexistentes. Y esto se debe a que prevalece la fuerza de repulsión sobre la de cohesión. Los gases no tienen forma ni volumen definido, que quede bien claro. Los gases, al vaciarse, inmediatamente se van a dispersar en el lugar donde están contenidos. No tienen una forma ni un volumen definido. Se dispersan o se expanden fácilmente hasta llenar el recipiente que lo contiene, que esa es la explicación que les estaba comentando. Se pueden comprimir, que quiero decir que por la presión y la disminución de temperatura, las moléculas o los átomos que formen dicho gas, la velocidad de ellos va a ir disminuyendo y la presión va a hacer que se vaya reduciendo su espacio intermolecular. Al llevarse a cabo este proceso, puede ser el que origine el cambio de estado del gas a otro, por esas propiedades o explicaciones de la temperatura y de la presión. En los gases, sus moléculas están en movimiento, chocan entre sí y con las paredes del recipiente. ¿Sí? Estas son algunas características de los gases. Con esto terminamos de explicar los estados de la materia. Los estados de agregación de la materia que comúnmente conocen ustedes y que en nuestra vida cotidiana y en la misma naturaleza nosotros tenemos contacto diariamente. Debido a la presión, debido a la temperatura, al aumento o disminución tanto de la temperatura como la presión, puede haber cambio de fases, cambio de estado de agregación de un estado a otro. Aquí tenemos un sólido, una imagen de un cuerpo sólido en la naturaleza. Y la siguiente imagen es de un líquido. Y la última imagen que les voy a presentar es de un gas, que son los estados de agregación que hemos estado explicando anteriormente. Ahora vamos a ver y ya entender y explicar de forma sencilla por qué hay cambios de un estado a otro, por qué lo hace, qué factor influye y qué nombre recibe ese proceso del cambio de fase. Aquí vemos de un sólido a un líquido, porque hay aumento de temperatura, ese sólido se convierte en líquido. Ejemplo, pues el hielo, una paleta, la nieve. Hay infinidad de ejemplos que podemos presentar. ¿Pero qué nombre recibe? Ese proceso se le llama fusión, debido al aumento de temperatura. Y ahora vemos el proceso inverso.
o regresivo, de líquido a sólido. ¿A qué se debe? A la disminución de temperatura. ¿Qué nombre recibe ese proceso de líquido a sólido? Solidificación. Y aquí vamos a ver el proceso de líquido a gas. ¿Qué nombre recibe y por qué se lleva a cabo? Se lleva porque el líquido se le aplica mayor temperatura, mayor calor y hace que se eleve su temperatura y se convierte en un gas. ¿Cómo se llama ese proceso? Ese proceso se llama evaporación o vaporización y se lleva a cabo únicamente en la superficie de los líquidos. Y ahora la explicación es el proceso inverso de gas a líquido por la disminución de temperatura. ¿Qué nombre recibe? Condensación. Y ya por último, vamos a ver del estado sólido al estado gaseoso. Es por aumento de temperatura donde el sólido pasa a gas sin llegar a ser líquido. ¿Qué nombre recibe? Sublimación. ¿Como cuáles, muchachos? ¿Como cuáles ejemplos tenemos? Pues la alcanforina, que es una esfera pequeña, blanca, que mamá las deja en el ropero o en el closet para que algún bichito no llegue a ellos. Después se va reduciendo el tamaño de la alcanforina hasta dispersarse completamente. Se llama sublimación del estado sólido al estado gaseoso. Y ahora el proceso inverso de gas a sólido. ¿Cómo se llama el proceso? Sublimación inversa. Algunos la conocen como deposición, se tiene algunos otros nombres, pero lo más importante es que podamos entender que es del estado gaseoso al estado sólido. ¿Como cuáles ejemplos? Ustedes van a decir, bueno, maestro, ya dijo de la alcanforina que es de sólido a gas. Que también otro ejemplo del sólido a gas son las famosas barritas que utilizamos en las axilas. Si nosotros las dejamos destapadas, vamos a ver que esos desodorantes, que esos perfúmenes se van a ir reduciendo, ¿verdad? Entonces son ejemplos. Pero el ejemplo de sublimación inversa, el vapor de agua que hay en la atmósfera y las temperaturas frías permiten que inmediatamente el vapor, que es un estado gaseoso, por la temperatura muy fría, se convierta en sólido y nos origine como escarchas o el hielo que podemos ver en las montañas cuando pasamos en las carreteras y vemos a lo lejos una montaña o un pico de una montaña completamente blanco por la nieve, cubierta por la nieve. Son ejemplos que diariamente podemos palpar. Con esto terminamos el primer aprendizaje esperado del segundo tema de la programación de Ciencias 3. Esperemos que lo hayan entendido, que les sirva
como un proceso de información, un medio de información para resolver algunos trabajos que les estén pidiendo. Muchas gracias por su atención y hay que echarle ganas porque sí se puede. Un saludo muy en especial a toda la gente bonita de nuestra querida Isla del Encanto, del Moralillo Grande y de todas las colonias de la periferia. Bendiciones para todos ustedes. Gracias.